Gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. La tristeza de todos los colombianos por el terrible asesinato a Juliana nos tiene de verdad a todos aterrados, porque además no estamos descubriendo solamente ese sacrificio, ese martirio de la niña, sino que en Colombia esta violencia intrafamiliar con los niños, contra las mujeres, con los feminicidios, con los ancianos, la violencia en general es una expresión muy frecuente en nuestra cultura. Pero de todas maneras, la muerte de Juliana no puede ser en balde. Otra familia está muy afectada, la familia del presunto asesino. No puede ser más terrible que verse uno envuelto en que un familiar de uno está en esas circunstancias. Y padre, usted como jesuita, usted como docente en la Javeriana, yo como estudiante de la Javeriana, una persona que tuvo oportunidad de formarse, pues todos estamos muy impresionados, porque es como un factor agravante que una persona, al margen de su circunstancia psíquica, porque pues posiblemente es un psicópata y quién sabe qué más, pero dice uno, personas que tuvieron circunstancias de amor, de afecto, de holgura, pareciera ser pues que estaba también envuelto en redes de pornografía, y vaya uno a saber más porque estas dos muertes últimas del policía, que dicen que no tuvo nada que ver, pero es demasiado grande la casualidad, y del portero, hace que esto sea, si fuera novela sería muy interesante, pero es demasiado doloroso. Por eso los hemos invitado a que usted como sacerdote jesuita, profesor en filosofía, usted como psicólogo y además como investigador de la Universidad Central, profesor Manuel Escobar, que nos cuenten por qué se están presentando. Bueno, no solamente en Colombia, en los Estados Unidos sí que hay de estas circunstancias de violencia terribles, pero ¿por qué en nuestro país, que es nuestro deber cuidar? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué tanta violencia intrafamiliar y en las relaciones de vecinos y en las de las propiedades horizontales, callejeras? ¿Qué nos está pasando? Padre, le damos a usted la palabra. A ver, yo creo que en primer lugar hay que comprender que hay un problema de educación muy serio, un problema que consiste en saber hacer juicios ponderados. Cuando uno recibe una buena educación, es capaz de pasar de un nivel de los meros sentimientos a la capacidad de hacer un juicio ponderado con los otros, escuchar a las otras personas. Yo sí creo que ahí hay una falencia muy grande, no estamos aprendiendo a discernir, a deliberar. En el fondo, la corrupción de la justicia, usted muy bien sabe, doctora, que consiste en que cada uno aplique su propia norma sin tener en cuenta a los otros. Y desde el punto de vista más teológico, yo sí creo que la fe consiste en una escucha atenta de los otros, en la capacidad de atender incluso a los más débiles. Y me parece que ahí también hay que hacer un esfuerzo de atención a los demás, especialmente a los más necesitados, ¿verdad? Pero padre, no podemos desconocer que la fe, que es una gracia, que nos visita a veces, que a veces nos da dificultad, pero que pues, a los creyentes nos ayuda mucho. Pero la ética tiene que ser el factor para todos, para los que tengan fe, para los de las diferentes religiones, para los agnósticos, los ateos. ¿Estamos fallando en materia de formación ética o es un tema de ancestro histórico esta violencia? Usted que es investigador en estas materias, ¿qué opina? Pues nosotros en la Universidad Central, en el Instituto de Investigaciones, trabajamos una pregunta que es ¿qué nos da identidad como colombianos y colombianas en las distintas culturas que estamos? Y hacemos la pregunta como en dos sentidos. Uno, ¿qué tipo de valores nos dan identidad respecto a la vida misma? Que me parece que es algo que está en discusión a propósito del caso de Juliana y de muchos otros ejemplos de violencia contemporáneos. Nos preocupa muchísimo, digamos, qué imaginarios y qué nociones están circulando en nosotros, los colombianos y colombianas, respecto a cuál es la vida más valiosa. El caso de Juliana es súper interesante, pese a lo doloroso y violento, porque pone en discusión cómo un sujeto considera que alguien merece qué tipo de vida y qué tipo de muerte puede conferir. Y eso nos parece que lo podemos mirar en alguien que podemos juzgar como en desequilibrio mental, etcétera. ¿Hay un tema de clases ahí?
Y de culturas. Y de culturas. Entonces, quería ponerlo en dos niveles. Uno, ¿cuáles vidas consideramos valiosas e importantes en un país que lleva 50 años de guerra? 50 no, desde la independencia no hemos salido de una. En un país justamente donde dar muerte, digamos, es un valor para ciertos contextos bien visto por las circunstancias de guerra. Es decir, la muerte es un valor, provocar la muerte es un valor en Colombia. Yo creería que en ciertas culturas sí. ¿En cuál cultura? Por ejemplo, para retroceder un poco hacia los 90 tuvimos el fenómeno de sicariato, donde se extendió en nuestras nuevas generaciones la idea de que por un cierto dinero los chicos y chicas no solo arriesgaban su propia vida, daban su vida, sino cegaban vidas de otros como forma de vida. No, pero eso no son grupos, porque es que eso sería muy grave, profesor, es decir, que nosotros no condenáramos y que fuera un valor provocar la muerte, padre, ¿eso es posible que sea tan valor y característica cultural colombiana? A ver, yo creo que la violencia es una de las posibilidades de los seres humanos. La violencia puede superarse. Me enfoco desde el punto de vista político, que la política es precisamente el espacio para las diferencias, pero esas diferencias dialogadas, esas diferencias conversadas, pactadas, o sea que los seres humanos tenemos la capacidad de pactar, de negociar y de lograr consensos, ¿sí? Pero para ese pacto y ese consenso, vuelvo a insistir en lo que decía antes, se necesita una educación de aprender a juzgar, a valorar. La cultura es una cultura muy valiosa, que hay unos valores extraordinarios, de la fiesta, de la comunicación, de la alegría que se dice de los colombianos, pero se ve teñida por la justicia cuando yo mismo aplico la justicia por mi propia cuenta, porque es no reconocer esos pactos que son las normas, que son las, digámoslo así, las leyes. Entonces es una justicia que se aplica directamente sin pasar por la institucionalidad, ¿cierto? Entonces ahí hay un bache muy serio. El padre hablaba de la incapacidad de convertir los sentimientos en algo por lo que se pueda, en juicios razonables, exacto, equilibrados, en consensos. Usted que es psicólogo y es doctor, explíquenos eso, ¿por qué tenemos esa dificultad de transformar los sentimientos en algo positivo y volverlo lo más negativo que es la violencia? ¿Dónde se da ese cambio? Claro, yo quiero aclarar sobre lo que estaba diciendo, que no estoy planteando que la muerte es un valor deseable, pero sí estoy planteando que la muerte y la violencia existen como valores en varias expresiones culturales de nuestro país. Y por ejemplo, que para dar un caso específico, la violencia es un valor, por ejemplo, la violencia de género, que transita muchísimo en varias de nuestras culturas. Vuelvo al caso de Juliana. No es solamente el que se agreda y se asesina a una menor de edad, es también a una niña, a una mujer. Uno puede pensar el caso de ella como un caso que nos horroriza, paradigmático, pero si uno mira, por ejemplo, los datos de Colombia de violencia, pareciera que agredir a las mujeres es algo, si no bien visto, por lo menos que transita en varias de las culturas masculinas de nuestra sociedad, y es eso lo que nos preocupa, y en ese sentido los sentimientos de agresión, de dominación, de vulneración se van volviendo como naturales en nuestras formas de ser varones. Sí, y yo creo que lo cual no es deseable, pero claro, ocurre. Le pregunto a los dos, empiezo por el padre, el machismo. Es que el feminicidio, y más en una niña, es que de verdad uno siente demasiado dolor y rechazo porque además cada 9 horas se está violando a un niño en Colombia. Esto es imposible de soportar. Pero yo creo que la expresión del machismo, inclusive cultivada en muchos casos por nosotras mismas, que como las mujeres algunas veces somos más pacíficas, yo creo que respetamos más la vida. Finalmente somos como del vientre nuestro nace la vida, somos la cuna de la vida, y hasta ahora afortunadamente estamos menos comprometidas con la muerte violenta, pero ese machismo ancestral en casi todas las culturas de sometimiento a la mujer, de someterla por medio de la violencia, de que la sociedad acepte esas expresiones, de que la mujer tenga miedo de
de expresarlas y de denunciarlas. Padre, ¿cómo luchamos contra eso? Y lo primero es si hay machismo o no. Yo creo que ante todo desde el punto de vista como filosófico, que es en el que yo me muevo, tanto el hombre como la mujer son complementarios, dialogan entre ellos y las culturas son modos de vivir, ser hombre o ser mujer, ¿cierto? Entonces me parece que esa complementariedad no se puede perder, me parece el escuchar al otro, el acogerlo. ¿Pero hay machismo o no, padre? Yo sí creo que es una manera de entender el poder dentro de Colombia, pero en el fondo es que hay distintos poderes. La mujer ejerce el poder de otra manera que el varón, ¿sí? Pero no violenta. Pues en casi sí, ningún caso. sí, Pero las sí. mujeres, digamos, en Colombia, sí son, digamos, Yo miraba el informe de Medicina Legal 2015, el Forensis, Sí. que nos da, digamos, estadísticas, que a la gente nos gusta mucho a veces ese dato. Demuéstrelo. Esos datos nos indicarían todo lo contrario, que quizás la complementariedad hombre-mujer es un ideal, pero en el día a día de las parejas y las familias colombianas ¿Qué muestran esas estadísticas? muestran profesor? casos terribles. Por ejemplo, cada 13 minutos una mujer en Colombia es víctima de algún tipo de agresión. El año pasado se calculan entre 970 y 1000 mujeres asesinadas en Colombia. Estamos hablando de 83 mujeres al año. Se indican más o menos 47.000 casos de violencia de pareja registrados. De esos 47.000 casos, el 87% las víctimas son mujeres. ¿Y quién agrede a esas mujeres? No es un extraño, es su pareja o su excompañero sentimental. Cada 4 días muere en Colombia una mujer por su compañero sentimental. La principal razón de esos asesinatos, ¿cuál es? Ideológica, comprensión, narrativas masculinas que consideran que la mujer es su propiedad, es menor, los celos, la vigilancia excesiva, el que consideremos la posesión y el que naturalicemos la idea nosotros los hombres de que somos impulsivos, no nos podemos controlar en términos de nuestras violencias, porque además el sujeto mujer es nuestra propiedad, y eso transita en varias de nuestras culturas. Entonces, claro que tenemos un valor por la vida, pero hay vidas que para muchos valen menos, y las vidas de las mujeres para muchos hombres valen menos. ¿Cómo hacemos para desprestigiar? Para que no sea aceptable, para que las mujeres perdamos el miedo y que frente al grito, porque es que no solamente hay violencia física, esto es lo que nos dice medicina forense, pero hay tanta humillación, hay tanta Violencia subordinación, psicológica, ¿no? Violencia psicológica en donde la autoestima se acaba. Padre, es que usted, pues el tema de pareja y esos temas Sí. para los sacerdotes son complejos, Sí. en el confesionario seguro se oye, Sí. pero yo sí creo que hay mucha violencia de género. Y hay una violencia que a mí también me aterra, lo de los ancianos. Cuando yo estuve en las diferentes campañas políticas, con uno la gente se sincera y encontré mucha violencia de género, mucho incesto. Y no solamente en la clase llamada baja, que es económicamente menos pudiente, y en la clase alta, pero muchísimo los padrastros que llegan borrachos, los papás frente a hijas menores, es que el tema es muy grave. Sí. ¿Cómo hacemos para empoderar a esa ciudadana, esa mujer y protegerla? ¿Cómo superar esto? Bueno, yo me baso en algunas reflexiones que me parecen muy pertinentes sobre Hannah Arendt, que es una pensadora alemana, que en el fondo nos dice que todos podemos ganar una interlocución donde todos contemos, ¿verdad? Donde cada quien sienta que aporta algo, cada quien es tenido en cuenta. Entonces, cuando el hombre y la mujer son tenidos en cuenta, el uno como hombre y el otro como mujer, ambos son tenidos en cuenta, o sea, todos los caminos que vayan por el diálogo, por el reconocimiento, no por la exclusión. Entonces, yo sí creo que ahí se movilizan, digamos, las voluntades. Pero de aquí a cambiar esa cultura, padre, porque ¿cuántos van a morir mientras tanto? Sí, hoy todo comienza en las familias. Cuando yo soy tenido en cuenta, soy esperado, llego a un escenario donde se cuenta conmigo. Entonces, todo eso comienza incluso desde antes de que una persona nazca, ¿cierto? Pero padre, le voy a hacer una pregunta para que después de una pausa para comerciales me la conteste. A ver. Si usted en el confesionario recibe la información de una mujer que está amenazada por una pareja de forma violenta, psíquica o de cualquier otra manera, ¿usted por el sigilo de la confesión no puede hacer nada? ¿O estaría en la obligación de proteger esa vida
o qué es lo que debe hacer un sacerdote frente a esas circunstancias? Muy bien, está bien. Las mujeres, sí, claro que... Padre, usted nos decía que el espacio del hogar para el diálogo, de la relación, para manejar los sentimientos, pero yo le decía, quizás no hay ningún espacio tan sagrado como, por ejemplo, para los católicos, como el confesionario. Si usted encuentra que una mujer está amenazada a muerte por su pareja, ¿usted qué hace como sacerdote? Bueno, en primer lugar, escucharla, acogerla. Yo sí creo que la fe es una experiencia que lo transforma a uno totalmente, el creer en alguien, en algo. O sea que el primer momento es acoger y sentir que Dios la protege sobre todo. Pero Dios no la protege cuando el otro llega a matar. Pero en el fondo está creando una conciencia de que no va a dar lugar a que sean violentos contra ella, de que no va a reproducir la violencia que están ejerciendo contra ella. Tratar de si es posible, porque la confesión puede pasar digámoslo así, a un diálogo. Entonces propiciar un diálogo crítico para que ella en sus medios denuncie lo que está sucediendo. ¿Y no la puede autorizar a usted para hacerlo, ella, para protegerse? Porque la ayuda de Dios, Sí. Pero nosotros entendemos que la libertad de él también para esa pareja violenta... Sí, ahí se reconocería que hay necesidad no solamente del confesionario, sino de llegar a un diálogo de pareja, incluso pues pedir ayuda a alguna persona que les visite, pero en el fondo sin diálogo no se arregla esta cultura, porque es que la violencia es fuerza. Pero hay que contrarrestarla con la fuerza de la acogida, del diálogo, del reconocimiento, incluso de las diferencias con paz. Porque en el fondo yo creo que lo que nos falta es eso, saber que lo propio de la política es la radicalización de las diferencias. En este país nuestro, que es presuntamente tan católico, o tantos cristianos, ¿no valdría la pena un esfuerzo muy grande por la influencia que se tiene con el miedo que se tiene, el temor a Dios y a la vida eterna y todo eso, pero ser mucho más fuertes en esa materia, porque se excomulgaba por determinados pecados, pero no es la hora de que la Iglesia, que también ha sido un poco excluyente con las mujeres, porque lo más sagrado del ministerio, que es pues el sacramento, por ejemplo, de la comunión, consagrarla a las mujeres no se ha podido, ¿no? Bueno, yo creo que viene en camino, ¿no es porque cierto? son pasos culturales y yo creo que el Papa lo que está haciendo es eso. Primero que todo, acoger a los más débiles, ir detrás de la persona más necesitada. Ha dicho precisamente que la Iglesia es una tienda de campaña para sanar las heridas y eso es lo que nos recomienda a todos los sacerdotes, que sanemos las heridas acogiendo con la misericordia. Y de todas maneras hay un poder que se contrapone al poder como dominio y es el poder de acoger. Y como dice San Agustín, tiene una frase maravillosa, dice, ama y haz lo que quieras. Y eso es así. Eso. Pero a mí que todo esto me parece hermoso y el Papa que nos es un liderazgo espiritual y político, porque ha tenido un liderazgo muy importante. Pero a mí a veces me preocupa que la situación es tan grave que si nosotros no somos capaces de construir un pacto de Estado, donde participe también la Iglesia, de todos, antifeminicidio, ante violencia de género, ante violencia frente a los niños, frente a los ancianos pobres principalmente, porque el que tiene dinero sí que le echan cepillo por aquello de la herencia. ¿Qué hacemos? Usted como psicólogo y como sociólogo y como investigador, ¿qué nos recomienda para que esto de Juliana y tantas violencias y tantos dolores que ocurren minuto por minuto, paren, por Dios? Yo creo que lo primero es recordar que en Colombia, por lo menos en términos legales, somos un Estado laico. Y en ese sentido, claro, las distintas creencias que nos ayuden a generar culturas de paz. Pero la responsabilidad yo creo que está en el Estado. Y creo que el Estado tiene que dar, digamos, pasos contundentes para proteger las vidas de los más vulnerables. Y estadísticamente y culturalmente vemos que las mujeres, los niños, las personas lesbianas y homosexuales, toda la diferencia, que no es poder masculino dominante, es vulnerable. Y el Estado tiene que responder, y tiene que responder contundentemente, legalmente y con educación. Yo como docente confío en la educación. A mí me duele muchísimo que el Estado, por ejemplo, frente al problema que ocurrió con las cartillas que no gustaron, porque se les hablaba de pluralidad sexual,
el Estado, el gobierno en cabeza haya salido a decir, no, la sexualidad es de la intimidad de la gente, yo como Estado no me meto. No, es su función. Estos hombres agresores que consideran que las mujeres y los niños son para violentar y golpear, estudiaron en escuelas, estudiaron en procesos sociales donde el Estado no hizo nada. Sí, padre, yo estoy totalmente de acuerdo que nos está fallando la educación. Sí, yo lo veía como sonreír ahí un poco. ¿Por qué esa...? Bueno, yo disiento por lo siguiente. A mí me parece que lo central es la persona humana. Yo sí creo que toda persona humana reacciona cuando usted la trata bien, ¿sí? Me parece que en el fondo cada persona, si siente que es tenida en cuenta y en consideración, reacciona de una manera diferente. Voy en contra de todo poder que sea fuerza. Y me parece que la fuerza no hace sino crear más violencia, lo que llaman algunos el espiral de la violencia. Perdóneme, yo le digo una cosa, estamos hablando de lo de Juliana, que es apenas un ejemplo de los casos tan graves y tan terribles como el de Juliana que ocurre. Exacto. Pero esa niña, dígame, qué cosa distinta de tratar de resistirse, como parece que ocurrió. Es decir, ¿cómo puede reaccionar esa niña frente a ese hombre? Bueno, lo que conversábamos fuera de cámara, hay una pregunta muy importante desde el punto de vista ético que hacer, ¿sí? Y yo creo que hay que comenzar, como nos dice Renato Descartes, que hay que comenzar con lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo es que yo tengo que tratar con la persona que está delante y enfrente mío y crear humanidad en un diálogo donde yo invite, convoque, porque la violencia es una posibilidad que tenemos los seres humanos, pero esa violencia, como nos dicen los mismos psicólogos, el mismo Freud, se sublima, se trasciende a través de la cultura, a través del arte. La misma espiritualidad tiene que saber cómo sublima la violencia. Cuando en una Eucaristía tomamos la cruz como centro de nuestro misterio, en el fondo es una convocación a sublimar la violencia. Padre, vamos a hacer una pausa y nos toca entrar a conclusiones. Sí. Pero frente a un padrastro borracho, frente a un hombre con una pasión de celos terrible, todo eso, pues esa paciencia de la mujer y esa a veces sumisión y todo, lo que es terrible. Es decir, lo de la justicia nos da esperanza de que lo de Juliana muy rápidamente... Justicia y educación serían nuestras propuestas. Vamos a concluir para que, padre, yo sé que todo eso que usted dice lo comparto, pero en la vida práctica es muy complejo. Estos temas son muy difíciles y uno sabe que tienen razón. Pero, a ver, frente a una niña de 6 años con un hombre violento, una mujer donde llega un hombre con droga, pues sí, la educación es la herramienta en el mediano y largo plazo. La justicia debe ser disuasiva, preventiva, sancionatoria, todo eso. Pero dígame en la práctica, ya, porque es que tenemos que evitar que siga muriendo tantas mujeres, tantos niños violados, tantos asesinatos. ¿Qué hacemos ya? Claro, cambiar la educación, mejorar el respeto, que la justicia empiece a operar, pero díganme ya qué hacemos. Hannah Arendt, que la mencionó el padre, también habló de vidas cualificadas. Yo creo que el tema de trabajar las identidades de género en Colombia es prioritario. O sea, yo daría una emergencia de género. Necesitamos, digamos, cualificar y potenciar y empoderar la vida de las mujeres frente a hombres agresores. Es menor la posibilidad de que ella sea vulnerada en la medida que es dueña y tiene los elementos de su vida. ¿Cómo hacemos para eso? Yo creo que hay que acudir a la justicia estatal. Las mujeres tienen que tener la seguridad de que el Estado, desde sus diferentes medios, está y va a protegerlas y a sancionar. 2, como soy educador, creo que lo urgente no es obviar lo prioritario. Hay que transformar a las culturas en educación. Nosotros estamos trabajando en una idea que es también afectar a los hombres. Nosotros hablamos de masculinidades guerreristas. Desde pequeños nos somos educados como si fuéramos guerreros. ¿Cómo cambiamos esos imaginarios? Pero como proyecto nacional, no como fantasía de 1 o 2 profesores o feministas olvidadas. Un pacto de Estado. Un pacto de Estado serio, donde lo normal en un colegio no sea que yo como niño te jalo el pelo para demostrarle a mis amigos que sí soy hombrecito, y que eso sea motivo de reflexión tan fuerte como es la física, la matemática, etc. Y 3, yo
promovería que hagamos gran trabajo en el tema de los discursos amorosos que conforman esta pareja tan idealizada que es fuente de violencia tan fuerte en Colombia. Yo creo que las culturas cambian a través de muchas formas de transformación, de sensibilización. Finalmente, contarles, por ejemplo, pequeños esfuerzos. Hace 15 días en la Central cerramos la calle 23 y sobre el Teatro Faenza, un teatro icónico, proyectamos una cosa que se llama mapping, que es un audiovisual en la calle. Y es un audiovisual donde le estamos planteando a la gente, hombre, ¿cómo se puede ser otro tipo de hombre? Porque hay hombres no guerreristas, hay hombres que cuidan niños, que protegen a la infancia, que están de acuerdo en los derechos de las mujeres, medioambientalistas, que lloran, no como no la objetores canción, de conciencia, sí. Y vieran el efecto de los transeúntes mirando estas imágenes, impactados. Creo que podemos hacerlo. Padre, a ver, concluya usted. El impacto que yo propongo es más bien desde la formación de la persona, que las mismas mujeres se vayan reuniendo, conversando, que inviten a personas que ya han tenido otras experiencias, que haya una red de grupos de apoyo. Me parece que la mujer tiene un liderazgo muy importante, no solamente dentro de nuestra sociedad, sino dentro de la historia de la humanidad, ¿verdad? Segundo, sí creo que tiene que haber una cuestión crítica de enseñar a deliberar, a discutir, a aceptar las diferencias. Me parece que en ningún momento la violencia es una salida legítima porque genera más violencia. Pero hay una violencia de los no violentos, me parece a mí que ayuda muchísimo. Y si le pegan a una mujer, ¿usted cómo cree que debe, mientras le están golpeando? Llamar al teléfono y denunciar. Pero si le están golpeando, ¿cómo coge el teléfono? Línea de atención, llamo y por ley puedo hacer la denuncia. Lo primero que hace y es que los vecinos la socorran porque está gritando y porque se han reunido antes y porque se estiman como personas, y entonces ya con esa fuerza yo creo que la cosa y ya después, lo último yo recurriría al Estado, pero lo primero es que somos democráticos, quiere decir que somos los ciudadanos los que tenemos que crear unas redes de apoyo fuertes, incluso morales. La presencia de alguien que me aprecia, que me estima, me da un descanso y me ayuda a que yo resuelva las cosas con más facilidad y serenidad. Bueno, el tema es bien complejo. El amor de un padre, hasta dónde debe llegar para proteger los actos violentos de un hijo y no ponerlos en conocimiento del Estado para prevenir a la sociedad. Es un tema que nos queda pendiente. La reacción de una mujer frente a la violencia, la protección del Estado con servicios de teléfono, con protección cuando les toca salir de la casa, tanto que nos toca por hacer, pero yo sí propongo que todas las mujeres exijamos un pacto y una protección del Estado frente a este fenómeno que cada día es más grave y que en vez de mejorar se agrava día por día. Muchas gracias. Fíjate.